En esta oportunidad les voy a brindar información acerca del tratamiento personalizado de cada paciente ante una lesión sospechosa, palpable o vista a través de un estudio radiológico. ¿Y qué es lo que se brinda, qué es lo que se quiere dar? Personalización, y esto es mediante el examen de la muestra que se toma, hacer el estudio histopatológico y el estudio genómico o de la biología tumoral que tenga esa lesión. Mediante estos dos perfiles es que vamos a indicar la terapia. ¿Por qué todo esto? Porque antes del año 2000 todos los pacientes eran tratados o las pacientes eran tratadas de igual forma. Teníamos un estudio histológico, daba cáncer, como resultado carcinoma, neoplasia de tipo tal, y se hacían las clasificaciones, era infiltración vascular, linfática, si habían características con la variedad de tipo de tumor, si era por ejemplo en caso de mama, lobulillar, adenocarcinoma, mucinoso, seroso. Pero cuando se empezó a dar el tratamiento se veía que una persona de 74 años era igual el diagnóstico y las características histopatológicas de una señora de 34 años y el comportamiento era totalmente diferente. El pronóstico cambiaba. Las señoras de 34 años tenían peor pronóstico que las de 74 y siendo exactamente el mismo tipo de variedad celular y variedad en cuanto al subtipo. Pero, ¿qué fue lo que nos dio el hallazgo a partir del año 2000 en cuanto a la información de la biología y de las clasificaciones moleculares y de esta observación? Fue porque en 8.000 genes se hicieron análisis en aproximadamente 42-50 pacientes y se vio toda esa información que es dada por la disrupción que existe en el ADN. Esta información fue llevada a tablas, inclusive un complemento total para poder arrojar en sí los factores pronósticos. Los factores pronósticos que van a depender de la paciente, sobre todo de la edad y de la raza o el estadio. Pero cuando tenemos a las características pronósticas del propio tumor, vamos a tener ya el grado histológico, si hay mitosis, si la paciente responde o no a la terapia neoadyuvante, en muchas cosas que ya con esto tenemos factores pronósticos de bueno, intermedio o mal pronóstico. Entonces, ¿qué información les vamos a dar a estas pacientes o a los pacientes? Porque todos los tipos tumorales ahorita, desde la cabeza, de los tumores del sistema nervioso hasta la piel, incluyendo estómago, esófago, ovarios, mama, pulmón, debe hacerse el estudio inmunistoquímico, un perfil genómico. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el costo? Cuando hablamos de estudios genómicos, son secuenciaciones de ciertas y nuevas perfiles genómicos, pero es altamente costoso monetariamente. En cambio, el inmunistoquímico es a través de tensiones, de reacciones antígeno-anticuerpo, cuesta menos y se aproxima en un 90-95% a la información que nos puede dar un estudio de secuenciación de los genes o genómico. Entonces, cuando nosotros ya tenemos estos dos valores, podemos dar el tratamiento de acuerdo a cada una. Un ejemplo de por qué las señoras con cáncer de mama dicen: oye, a mí nada más me dieron la terapia biológica con trastuzumab, a mí solamente me dieron, después que me operaron, terapia endocrina o las famosas pastillitas del tratamiento tipo hormonal. Otros pacientes dicen: a mí nada más me hicieron la cirugía y radioterapia. ¿Y qué pasa? Que precisamente se trata de estas características. Por ejemplo, una señora que tenga en la clasificación molecular, tenemos 4 tipos: las luminales, que en ellas están las A y las B, los basales light, que son los famosos triple negativos, los HER2, que son los que se benefician del tratamiento antifactor epidémico de crecimiento, que es el trastuzumab, inclusive el pertuzumab, y ahorita hay otras drogas más para los factores que tienen HER, no 3 cruces de expresión, sino 1 o 2 con baja expresión del HER2. Y las otras que son las normales o apocrinas, que se parecen mucho a la célula normal. Entonces, estos 4 bloques van a dar esa personalización del tratamiento. Ya no importa tanto que la paciente sea posmenopáusica, premenopáusica, que sea de clase socioeconómica baja, clase socioeconómica alta, como si ocurre en otras patologías como el endometrio, como el ovario. Aquí sí, sobre todo, importan estas dos cosas: la biología del tumor y el resultado del estudio histopatológico, para dar una terapia totalmente personalizada. ¿Qué más vamos a tener con este tipo de estudios?
una tasa donde las pacientes ya no llegan al año, llegan a 2 años, llegan a 5 años, pueden inclusive llegar a los 20 años, debido a que ese estudio donde el ADN es descubierto, entonces podemos tenerla. Hay otro grupo de pacientes que nos dicen, ay, a mí me dieron un tratamiento con una terapia inmunológica. ¿Qué es esto? Los pacientes, la mayoría de las pacientes, por ejemplo en cáncer de mama, que son triple negativas, o las famosas basal like, donde los receptores de hormonas son negativos, donde el HER2 es negativo, donde el Ki-67 de proliferación es alto, y existen unas quinasas que son las quinasas 5 o 6 que son positivas. Entonces en ellas generalmente las terapias con inmuno, ya sea pembrolizumab o nivolumab, son dadas con objetividad y son de buena respuesta. ¿Por qué? Porque no son favorables a las terapias con tratamientos hormonales o antiendocrinos. Ante todo esto, ¿qué quiero recomendar? Por favor, pacientes, si sentimos algo, porque nuestro cuerpo casi que nos habla, si tenemos un síntoma, por ejemplo, tos, dificultad para respirar, en caso de que podamos pensar en una patología de pulmón, en caso de que tengamos una lesión en una mama, una lesión así como que un quiste que lo palpamos o hay secreción a través del pezón, o un bolsito, un bultito a través, mediante la mama, que la podemos palpar en la mano, en la axila, por favor acudamos, no tengamos ese miedo que todos nos podemos obtener en algún momento. Acudamos al examen, ya sea clínico como radiológico. Su especialista tiene todas las herramientas para hacer el diagnóstico más allegado. Si es benigno, excelente, pero si es maligno, entonces podemos tener un mejor perfil de vida, calidad de vida, que cuando se descubren etapas avanzadas. Eso precisamente es lo que ocurre en nuestros países, los menos desarrollados, que el paciente tiene miedo, piensa que no va a tener las herramientas para el tratamiento ni para el diagnóstico y no acude. Entonces vemos esas señoras que llegan con metástasis óseas muchas veces, tenemos señores que llegan inclusive con dificultad para orinar, retención urinaria en el caso de próstata, etc. Entonces, ¿por qué llegar a una etapa avanzada cuando podemos hacerlo en etapas tempranas y con una calidad de vida que sea excelente y un pronóstico que pase de 5, 10, 15, 20 años en adelante? Acudamos a nuestro médico, acude a tu especialista para que haga un diagnóstico temprano o precoz.